Esto no es una entrevista, con Sara Vendrés. Mi invitada de hoy lleva más de 40 años en la profesión, lleva más de 40 años siendo una de las mejores actrices que conozco. Mi corazoncito lleva algunos menos, pero han sido suficientes para que desde el momento que apareciste en mi vida te agarraste bien fuerte a él y he tenido la suerte de que no te hayas ido desde entonces. Te admiro y te quiero a partes iguales. Eres una mujer valiente, fuerte, perseverante, luchadora, generosa y admiro mucho también el amor que tienes, sobre todo también por tu profesión. Y por eso no podías faltar en Esto no es una entrevista, porque eres parte del espíritu de que nazca este programa. María Isabel Díaz Lago, qué bonito tenerte. Muchas gracias. Y yo tengo que decir que también estoy muy agradecida de que me invites a esto, porque sí, tú resultaste ser una persona que para mí se convirtió en alguien importante cuando me entrevistaste aquella vez, que era por internet, ¿no? Era con el... Y ahí se sembró algo de una amistad o como una especie de admiración mutua, ¿no? Yo te admiro mucho porque sé por dónde tú has transitado y creo que eres una mujer muy talentosa, muy valiente, muy fuerte y siempre que me necesites voy a estar aquí y yo te voy a necesitar, como te he necesitado otras veces, ¿no? Y entonces de eso se trata. Pues muchas gracias. No me esperaba esto. Gracias de verdad. Estoy muy feliz, de verdad. Tenía muchas ganas de que llegase este día y sobre todo de volver a abrazarnos, que hacía ya algún tiempo que no podíamos. Y bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Estoy muy bien ahora mismo. Bueno, casi acaba de empezar el 2024. Terminé el 23 bastante bien también, trabajando. Y eso, tú sabes que para un actor, bueno, para cualquiera es importante el trabajo porque es un modo de vida, más allá de la realización personal, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico es fundamental poder tener trabajo y lo mejor de todo es poder trabajar para lo que tú te formaste, creciste, con eso haciéndolo y... Así que despedí muy bien el 23 y el 24 he empezado mejor imposible. Tengo trabajo por lo menos hasta julio. Así que... Y tengo la sensación de que va a ser todo el 24 muy bueno. Y creo que yo te diría más, que hasta que empiece... en la década de los 30 voy a estar de maravilla, currando mucho y siendo muy feliz. Pues mira, me hace muy feliz lo que me estás diciendo. Ahora me ha dado un poco de miedo decir eso porque digo, ay, Dios mío. No, porque hay que proyectar. Hay que proyectar. No, sí, siempre. Bueno, eso es verdad que hay que proyectar, pero bueno. Nada, pensamientos que a uno le pasan por la cabeza que dice, pero qué atrevimiento el mío asegurar esto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo... así como a veces he tenido presentimientos de cosas buenas, que me pasa muchísimo, casi que puedo decir que he sabido lo que voy a vivir todo el tiempo en mi vida. Sí. He sabido cuando iba, vaya, porque también es obvio, ¿no? Llegar a un país, empezar de cero, sabía que iba a ser duro, pero sí sabía que iba a poder conseguir trabajar como actriz aquí, no sé por qué, era como... Y sinceramente yo no he hecho... no conocía a nadie, no tenía contactos, no era que yo pensara si voy a poder porque yo tengo aquí amigos que me van a ayudar. No, o sea, ha sido como esa manera de soñar, pero es verdad, los sueños se cumplen. Sobre todo cuando tú los ves tan clarito. Cuando yo era una muchachita, chiquita, o sea, quiero decir, de 12 años, 11, bueno, desde más pequeña, los compañeros, amigos de mi papá y todo eso, mi papá trabajaba en el Ministerio de Cultura de Cuba en un cargo administrativo,
Pero esos compañeros le decían, ¿por qué no llevas a esta niña a la escuela de arte? Llévala, porque había escuela de arte para niños también, de primaria. Que estudie música, porque yo cantaba, ¿sabes? Me llevaron a tocar guitarra, todavía no me alcanzaban los dedos para el... Es decir, no podía... Y cantaba y todo, de chiquitica, mi mamá cantaba precioso. Entonces eso lo hemos heredado en la casa de ella, ¿no? Cantábamos mucho además. Y así entonces cuando supe que existía esa profesión, o sea que uno podía hacer eso con lo que yo jugaba en la casa, me imaginaba en un teatro, eso me pasaba muchísimo, así me acostaba en mi cama y decía, veía así como un escenario, que yo estaba en un escenario, no se veía público ninguno, era todo oscuro, negro así. Y yo cantaba y terminaba algo y de pronto aplaudían, se sentía el aplauso, se encendía la sala y estaba el público allí aplaudiendo y de pie. Bueno, yo te puedo decir que esa imagen que yo pensaba cuando tenía 9 años, 10, la viví cuando estaba estudiando en el Instituto Superior de Arte en primer año de la carrera, que me eligieron para hacer una ópera. Que es, de hecho, por eso te decía que eras una persona súper perseverante, porque, bueno, es que, espera, porque te quiero... Vamos a hacer ese recorrido. Me voy a dejar guiar por ti, porque si no, tú sabes que... Sí, porque de eso de la ópera yo quería hablar, pero antes quería... porque justo cuando has dicho lo de pequeñita, bueno, yo normalmente estos episodios lo que hago es que os otorgo el poder de la teletransportación. Entonces, para que tengamos esta conversación donde tú quieras que la tengamos ahora mismo. Estamos aquí ahora mismo en Plató 24, que has visto que es una maravilla, gracias a Alexandra y a Javi por cederlo en otro capítulo más. Y desde aquí, desde Plató 24, vamos a trasladarnos mentalmente a donde tú quieras, para que sigamos teniendo esta conversación. ¿Dónde quieres que viajemos? Pues quiero que viajemos a La Habana, a la casa donde yo vivía con mi mamá, mi papá y mi hermana, porque el tema sofá siempre es como algo muy familiar, no sé, es como sentarse a contar el último sueño que tuviste o a pedir un gran deseo a la madre, al padre, a la hermana, donde a lo mejor te diste un beso de primera vez con un novio, y así, o sea, mi casa de La Habana, mi primera casa, o sea, bueno, mi primera no, porque yo nací en una casa, después me fui a otra y después fui a este que estoy ahora viendo. Este espacio tiene algo que esencialmente me recuerda a mi casa sí. Qué bonito. Es que es lo que decíamos, porque cuando tú has dicho además, igual me he lanzado a proyectarnos así muy, muy rápido, y digo, pero es que en verdad, yo aquí en el sitio donde estamos en Plató 24, yo siempre respiro esa magia, este rinconcito que hay, porque además lo que decíamos, lo han levantado ellos mismos y al final, no sé, es como algo más... Sí, aquí hay mucha humanidad, aquí este lugar no es nada frío, a pesar del blanco y de todo, no es nada frío, Qué tiene bueno. una calidez tremenda. Pues... Y además que en un sofá es donde yo me siento a contar mis cosas a mis amigos, a mi hermana, o hablar por teléfono, ¿sabes? Entonces para mí el sofá siempre es como un lugar de hacer como confesiones y también escucharlas. Perfecto, pues nos contaremos cositas. Pues entonces aquí desde La Habana, que además yo nunca he estado, fíjate, así que mira, agradezco el viaje que vamos a hacer. Y a mí me gustaría que retrocediésemos en el tiempo, porque tú has dicho que ya en el cole, ¿no? En el instituto le decían a tus padres, ¿por qué no? No, en el instituto no, en la primaria. En la primaria. 5 o 6 años, por ahí. Pero tú me contaste una vez que me gustaría retroceder porque creo que con 4 años tú te subiste un día al escenario, agarraste un micro. Todo, sí, eso no era un día, eso pasaba cada vez que veía. Eso fue en una fiesta creo que era de fin de año, del trabajo de mi papá, y había una orquesta, un grupo tocando, y yo
me quité los zapatos, yo tendría 4 años así, me quité los zapatos, no sé por qué. Para mí, que yo entendía que subirse a un escenario era como, no sé, yo no te puedo decir, porque yo tenía 4 Claro, años 4 y años, iba a cumplir 5, estábamos en diciembre y yo cumplo en julio. O sea que yo tengo como recuerdos, pero también esto lo puedo contar así porque mi mamá y mi papá y toda la familia, todo el mundo, los amigos de mi papá, yo seguí creciendo y decían, ¿te acuerdas cuando tú? O sea que no pude olvidarme nunca de eso. Me saqué los zapatos y subí arriba y cogí el micrófono y empecé a cantar una canción que estaba cantando el grupo de personas mayores, ¿no? Y yo con... Y después un poquitico más grande, cuando mi hermana tenía 8 años, yo tendría 5. Por el Día de las Madres hicieron una actividad en la escuela primaria donde yo estaba en preescolar y ella estaba en 3er grado, ¿no? Y ahí estábamos en un teatro y mi hermana cantaba con 2 muchachos que tocaban la guitarra, ella cantaba y yo iba a los ensayos porque como mi mamá o mi papá nos iba a buscar a la escuela, cuando ya terminaron el ensayo, pues ya yo me quedaba ahí en la dirección cuando ella ensayaba y oía todas las canciones. Y yo ahí, y cuando estábamos en el público sentado, que mi hermana estaba con los 2 muchachos estos ya cantando una canción de Silvio que se llama Fusil contra Fusil, mi hermana toda correctica así, y yo me paré y me fui, o sea, decía permiso, y mi mamá, ¿dónde vas? Y yo, permiso, y salí de mi butaca y subí las escaleras del escenario y le fastidié el número a mi hermana porque empecé a cantar la canción de Silvio Rodríguez, que en mi casa mi mamá escuchábamos mucho a Silvio, y, o sea, se ponía, no teníamos tocadiscos, no teníamos, pero teníamos la radio y se oía muchísimo y a mi mamá le encantaba, mira, lo que era hacer rap, Silvio, Pablo, toda la música, la nueva trova cubana, todo esto, más toda la vieja trova cubana, más los boleros, mi mamá cantaba todo el tiempo. Entonces, claro, yo me sabía todas esas canciones de que era una miniatura. 4 años, 5 años tendría yo ahí. Y fui así caminando y me subí, canté y dice mi hermana, ay, y cuando entonces empezaba la segunda canción, que era, y todo lo que quería era poder vivir en Bahía, como eso era de bailar y eso, ya sabes, no me fui del escenario, las 3 canciones que mi hermana tenía para cantar las canté con ella y la pobre. Y el público, ya tú sabes, después me bajé y fui de nuevo para mi asiento. Fíjate, y yo es que preparando el episodio contigo me acordaba porque de esta anécdota que me habías contado cuando eras chica subiste al escenario y fíjate que me vino a la cabeza que, esto no te lo he contado nunca, que en el cole, yo no tendría 4 años, pero a lo mejor tendría, no sé, 8 o 10. En mi colegio normalmente no hacíamos, o yo no recuerdo que se hiciesen obras de teatro. Sí, es verdad que cuando éramos más mayores ya hacíamos los números musicales, ¿no? Que ya era la Spice Girl, ya Baila Sola y este tipo de cosas. Qué jovencita eres. Sí. pero más pequeña solo recuerdo haber hecho una obra de teatro y me vino a la cabeza porque en esa obra, digamos que éramos como 2 duendes como más principales y yo, con lo tímida que soy, era uno de esos duendes. Mi madre se curró un disfraz increíble, a ver si encuentro la foto y te la mando. Y éramos un conjunto de duendes, pero yo recuerdo que hice la obra, que todo era como una súper chulo, lo que se lió, lo vivimos, pero no recuerdo ese momento que me puede dar ahora de nervios, de pánico escénico, de timidez que tengo ahora, sino que creo que lo viví como un juego, ¿no? Que era al final claro. Lo que el teatro. Y no era consciente de todo lo que se estaba viviendo en el patio de butacas. Ahora, claro, ahora soy consciente y no me subo porque me da mucha vergüenza, porque soy muy tímida. Y no sé si tú en esos momentos que tú lo hacías, ¿te pasaba eso o eras consciente de esto es un arte lo que estoy haciendo? No, cuando era pequeña sí, yo que voy a pensar que era un arte. Para nada. Ni más grande tampoco. O sea, yo tuve conciencia de que esto tenía que ver... nosotros íbamos mucho al teatro, mi mamá, mi papá. Nos llevaban a conciertos clásicos y todo en el Amadeo Roldán. Y una vecina de al lado de la casa también, ella era la que
me llevaba más a las cosas. Y en los bajos de mi casa vivía una gran actriz, Gladys Reus, que era actriz de teatro. Su hermana también era actriz de cine. Pero Gladys era, primero que tenía una pasión por todos los niños del barrio, o sea, y ella trabajaba en una sala en Rita Montaner y nos llevaba a toda la chiquillería a ver las funciones de teatro de las matinés estas de funciones de Doña Rosita la Soltera, sí, cosas así, bueno, increíble. Y yo ese mundo, yo me quedaba así, me encantaba, o sea, pero no sabía que existía ese trabajo, ¿entiendes? ¿Comprende? Yo veía que estaban ellos ahí, que estaba Gladys ahí, que decía, no se pueden mover de aquí hasta que yo termine, porque después me tengo que quitar el vestuario. Y entonces, pero claro, eso, yo me metía dentro de eso y yo era como si yo estuviera ahí arriba, pero no tenía conciencia, la verdad. Pero cuando yo hacía los 7 años por ahí, los amigos de mi papá, tengo muchas cosas así que no te puedo decir exactamente con la edad, porque ahora yo, por ejemplo, pienso que eso de tercer grado, yo digo, ¿será que yo tenía? Sí, de mi hermana estaba en tercer grado, eso sin duda. No, esta fecha la tengo bien, por mi hermana. Y entonces, claro, cuando yo empiezo a reconocer esta sensación que yo tenía como un arte, como que era algo que se estudiaba, que existía, que no era... Pues ya yo empecé ahí a meter a mi mamá y a mi papá, quiero estudiar en el... Ya yo estaba en la secundaria básica, en el preuniversitario y eso. Y yo dije, yo quiero ser actriz. Mi papá dijo que no. No, aquí ningún arte. Y mi mamá dijo, ¿y eso? Ella va a hacer lo que ella estime, lo que a ella le guste. Tú no te metas en esto, ni yo me voy a meter. Entonces, claro, yo me metí en un grupo de teatro del preuniversitario, ya después, y porque mi papá me manipuló y todo. ¿Y por qué no estudias medicina para cuando yo sea viejito? Y le decía, pero si ya tenemos a mi hermano médico, ¿para qué otro médico en la familia? ¿Para qué? Ya tenemos un hermano, ya hay un médico en la familia, que además mi hermano es un súper médico. No es que fuera un médico, no. Y entonces, nada, yo estaba en el grupo de teatro y ahí ya me acuerdo que tenía mi mejor amiga, que es Daisy Quintana. Ya ella hablaba, su mamá era pintora e ilustradora de libros, y Daisy decía, porque nosotros somos artistas, así con 15 años. Yo decía, bueno, sí, seremos artistas, pero bueno, yo todavía no me consideraba, no es que no me consideraba, es que no tenía ese concepto, ¿no? Porque me decían y todo en la casa, que artista es esta chiquita, pero era como casi peyorativo, ¿no? Ay, como le gusta el artistaje a ella, porque claro, si yo me hacía así, decía, mami, por favor, déjate de artistaje, Marisabel. Entonces, si no, me ponía a payasear y todo. Así que ahí fue donde yo tuve con el preuniversitario la sensación de que esto era algo que se podía hacer como carrera. Y entonces hice las pruebas ya en el último año del preuniversitario. Para entrar en el Instituto Superior de Arte era muy difícil. Entraban 18 alumnos nada más por año para la carrera de actuación. Y bueno, de hecho yo hice la prueba con mi mejor amiga, con Daisy Quintana, hicimos la escena. Tenemos que llevar una escena, un poema y... ¿Una escena libre la que ustedes...? Una escena con alguien, pero una escena con alguien. Un poema y un monólogo. Entonces mi escena era con mi amiga Daisy Quintana, que es mi amiga, mi gran amiga, una gran actriz que vive en Cuba, pero es una monstruo actriz. Y bueno, ahí pasó la cosa triste de que entré yo, me aceptaron a mí y a ella no. Fue muy triste, pero a los 2 años ya yo estaba ahí. Ella estudió como un nivel medio de actuación, ¿vale? Porque esto era universitario. Que eran 5 años, ¿no? Creo 5 años. Y ella entró después y yo la preparé además. Yo fui quien le monté sí. Y lo que contabas al principio de que actuaste en el Teatro Nacional, o sea, hiciste ópera en el Teatro Nacional de Cuba, ¿eso era en la licenciatura ya de arte dramático o fue antes? Fue estudiando primer año de la carrera. Y además con un elenco de actrices
de verdad, y cantantes de ópera, y bueno, o sea, y yo tenía 19, estaba en segundo año de la carrera, hice un casting, eso, la dirección musical de esa obra que escribió una persona maravillosa, Ángel Quintero, un trovador cubano brillante. Y entonces era una ópera pop. Vale. O sea, que tenía ritmos distintos, o sea, tenía temas que podrían ser de salsa, otros como, por ejemplo, mi primer tema, que era un aria, era una escena de ópera clásica así normal, con un contenido que era totalmente moderno, actual, ¿no? Porque era una discusión con la hija. Sí. Entonces de madre, entiendo. Yo hacía de madre con 19 años. Pero tú no habías hecho ópera nunca. Nunca, yo nunca he estudiado canto ni nada. Yo todo lo mío es, o sea, yo no he estudiado ningún instrumento musical. En la carrera teníamos la asignatura de canto durante 2 años, pero eran 2 horas a la semana y éramos 18 alumnos que fuimos quedando pocos hasta que nos quedamos 9, nada más. Para ese entonces ya no dábamos canto. O sea, yo quisiera estudiar canto para tener técnica, ¿no? Porque no la tengo. Y entonces el director de la función era Armando Suárez Villar, y el director musical era Hugo Marcos. Hugo Marcos, un barítono, ya murió, que estuvo en la Scala de Milán y todo, o sea, un barítono cubano de fama internacional. Y Armando Suárez Villar, de los más grandes directores de teatro y formadores de actores en Cuba. Y él me decía, él me quería muchísimo, me decía, yo lo quiero, bueno, él ya murió también. Me decía, niña, quítate las motonetas esas que tiene, las coletas estas a los lados, en Cuba se llaman motonetas. Oh. Quítate las motonetas esas, que pareces una boba ahí haciendo la madre. Y entonces, claro, por tesitura, que yo era soprano dramática, yo podía ser el personaje de la madre, pero mira qué arriesgado lo de ellos. Poner a una muchacha de 19 años a ser una madre con otra que doblaba personajes, yo doblaba personajes con actrices que eran, vaya, señoras que tenían hijas de mi edad. ¿Y ahí tú tenías o sea, sentías como una inseguridades o tenías el miedo ese de...? Yo cuando fui a hacer la prueba, mira, eso es como cuando el que no sabe es como el que no ve. Sí. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo, o sea, yo tuve mucho miedo en la prueba. Vale. Pero una vez que hice la prueba y que me dieron el personaje, para mí fue trabajar normal, o sea, esa cosa que te da el candor, el desconocimiento, ¿no? La ingenuidad, pues lo que no tenía miedo, solo me preparé para hacerlo, como si estuviera en la escuela. Y lo disfruté mucho, y además era un elenco grande, que teníamos muchos compañeros de otros años de la carrera ya. Por ejemplo, los protagonistas eran de la escuela también. Algunos estudiaban canto, otras estudiaban actuación igual que yo, eran mayores que yo, y estaban en la edad del personaje, pero yo tenía 19 años y hacía una señora de 40, ¿no? Bueno, y entonces con los calcetines, las zapatillas y los calcetines doblados, a la juventud, 19 años. Y él me decía, quítate esos calcetines, Marisabel, pareces una boba ahí en el escenario. Y entonces él lo hacía, pero puede parecer que me estaba haciendo bullying, pero no, todo era desde el amor más profundo, muy simpático, y era muy cariñoso siempre, y además un gran maestro, Armando Suárez Villar. Y así estrené. Entonces mi primera escena era una discusión con la hija, ¿no? Y al final había un aria, yo tenía un aria que contaba mi vida, le decía a ella, mira, ¿sabes qué pasa? Que tú no entiendes esto, pero yo he vivido esto y esto y esto, y le cuenta por qué ella, porque la hija en un momento le dice, sí, pero tú, por ejemplo, con papá, como que ella está divorciada del papá, y entonces él le cuenta, la madre le cuenta ahí en esa área que el padre le había sido infiel, lo que fuera. No, eso ya sé. Y el director había dicho, cuando terminen el área, si aplauden, ustedes no se vayan del escenario, saluden. Y cuando terminé mi área, que terminaba así,
la soledad tiene una mirada triste. Así, todo así muy, tremendísimo. Del hombre que me dejó, me besó. Del hombre que me besó. Y ahí, dice, sí, ya me iba. Y empezó el público de pie. Y eso era lo que yo veía cuando era niña, en esa cosa que te quedas así, despierta en la noche. Y yo me veía en un escenario con una luz en la cara, porque estaba todo apagado. Tenía un seguidor en la cara, y era clavada en el lugar sin moverme. Y cuando yo terminé, se apagó el seguidor y yo me iba. Pero ahí empezaron, y se encendieron las luces y estaba el público de pie. O sea, eso que yo me imaginaba en mi mente cuando tenía 9 años, 10 años, 11, me pasó en la vida real. Así, lo viví y dije, Dios mío. Y desde entonces tengo, con las cosas que hasta inconscientemente yo he jugado, me suceden. Sí. Yo jugué a llamar por teléfono a unas compañeras, unas amigas de la carrera, porque me lo habían hecho a mí, me habían llamado y me habían dicho, hay un casting en el ICAI, que es el Instituto de Cine Cubano, y te quieren ver, te estoy llamando aquí desde el ICAI, y eran los mismos compañeros que te hacían esas cosas y la gente se lanzaba para el ICAI a esperar y te sentabas ahí y decía, ¿el casting dónde es? Y decían, no, aquí no hay ningún casting. Entonces era como... Y entonces yo le hice a una amiga mía eso y... No, mentira, cuando me lo hacen a mí, que yo me lo creí, dije... Llamé a una amiga mía y le dije, oye, me han llamado para un casting. Y dice, a mí también. Y digo, bueno, vamos. Y fuimos las dos para allá. Sí, porque ahora yo pensaba que yo le había... No, pero es que yo me lo creí de verdad. Y fuimos las dos. Bueno, esta amiga es Daisy Quintana, la misma amiga de siempre. Y no había nada. Bueno. Pero me quedé así ya para toda la vida pensando que iba a hacer una película que se trataba de una gordita. Y eso yo lo veía en mi mente. Y eso fue lo que hice cuando tenía 19 años. Una película protagonista que se llama Una novia para David y que me abrió las puertas de entrar con tan joven por la puerta grande haciendo un protagónico que hoy por hoy es todavía la película más taquillera del cine cubano. Es que te iba a decir, esa película fue un boom cuando salió, ¿no? Total. De hecho, me acuerdo que muchas veces cuando he hablado de ti o hemos hablado, esa película sigue sonando todavía. Sí. Es que en Cuba la siguen poniendo en la televisión, además, se pone cada año, se pone. Yo siempre decía, ahorita soy una abuela, pero eso lo decía en chiste, pero así mismo es. Ya yo podría ser una abuela. Hace poco, cuando estuve en Cuba, un niñito así me dijo, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le dije, sí. Y dice, ¿usted trabajó en una serie que se llama Vis a Vis? Y yo le dije, sí. Y le dije, ¿cuántos años tú tienes? Porque era así. Dice, 9. Y dije, ay, o sea, el chiquito, le dije, pero tú ves esa y tu mamá sabe que tú ves eso, y dice, a ella lo que le gusta mucho es fan. ¿Usted trabajó en una película que se llama Una novia para David? Y le dije, sí. Dice, ¿por qué es fan suya desde esa película? Qué fuerte. Parece que la madre es. Entonces, muy bonito. Y así empezó mi carrera y así empezó mi vida. Y así un día quise trabajar con Pedro Almodóvar. Bueno, yo no era consciente de que yo quería trabajar con Pedro Almodóvar. Yo jugaba a que yo era una chica Almodóvar. No es que yo dijera quiero trabajar con Pedro Almodóvar, no, eso no estaba en mi cabeza. Yo jugaba a que si había una fiesta, lo que fuera, yo estaba ahí ya estaba... Eso era cuando tú ya estabas en España, ¿no? ¿O No, mucho antes, en Cuba. Y me inventaba unas letras de canciones. Yo, por supuesto, yo quiero ser una chica Almodóvar de Sabina, eso era el himno de cada fiesta. Cuando ya todo el mundo estaba así, que ya... toda la gozada, todo. Yo me desaparecí un momentico y algo me hacía. A veces me pintaba un diente de negro y salía así, decía, yo quiero ser
una chica Almodóvar. Payaseando, me ponía como una faldita. Por ejemplo, esta falda me la subía por aquí arriba así. Y la gente, ¡ah! Y así era como todo el tiempo bromas y bromas y bromas. Y con eso, jugaba con eso, pero yo me acuerdo de estar en mi casa, delante del espejo, con un amigo mío, Gaby, y empezar a cantar. Voy caminando por la calle de Alcalá. Mezclaba las canciones por la calle de Alcalá. Le hacía una versión y le inventaba y decía, y de pronto me encuentro con él. Ay, Pedro Almodóvar, qué bonito es. Y le inventaba, esto te lo estoy inventando ahora, pero eran otras invenciones. Y entonces... Y en ese, o sea, lo que tú decías, ¿no? Tú desde pequeña llevas subiéndote al escenario, desde pequeñita con tu hermana, vas proyectando y van sucediendo las cosas, Sí. haces la ópera, haces Una novia para David. ¿Y en qué momento tú dejas todo eso y decides venirte para España? Lo que decías al principio, ¿no? De no tengo a nadie en España, me la juego, vamos con todo. Y además creo que fue a Barcelona directamente, ¿no? O sea, que no es lo mismo que tú estés en España y digas, pues mira, me voy a ir a estudiar a Madrid o me voy a estudiar a Barcelona, sino que cruzas directamente y ahí fue o sea, ¿por qué? Bueno, porque en Cuba la situación estaba muy complicada. O sea, Cuba se fue, en el año 90 empezó una cosa mal llamada periodo especial. Yo tendría que decir que es un periodo especialmente malo, no especial. Porque lo especial se supone que es bueno, ¿no? No. Tiene unas ofertas especiales. Bueno, pues ahí estaba la situación muy, muy mal. Hubo incluso como una especie de pandemia de polineuritis y neuritis, porque no se comía, no había carne de ninguna índole, no había pollo, no había nada, no había huevo, no había proteína. Y entonces fue muy complejo. La gente se empezó a hartar. Yo creo que es la primera vez que en Cuba, que siempre habíamos tenido muchas necesidades, pero más o menos el gobierno te garantizaba cosas mínimas, pero con las que uno vivía porque pensaba que mañana iba a ser mejor, pero mañana fue peor. Entonces, esa crisis económica, que fue nada más y nada menos cuando se cae la Unión Soviética, y que era quien subvencionaba la economía de nuestro país, pues nos quedamos sin comida directamente. Nos quedamos sin máquinas para poder sembrar la tierra. Nos quedamos sin nada. Entonces, también había unas políticas de restricciones muy severas. Por ejemplo, se crearon unos mercados campesinos, o sea, que la gente, los campesinos llevaban sus cositas a la ciudad, pero de pronto los prohibieron. Después Raúl Castro dijo que los volvieran a poner, porque eso había sido una idea de él, ¿no? Pero Fidel dijo que no. Bueno, eso es lo que se decía en esa época. Yo ni sé siquiera si ha sido así. Eso es lo que yo mamé en mi... Y entonces la situación estaba muy mal. Ya en el año 96, además, si tenías $1, si tú conseguías $1, por casualidad tú ibas preso. Si tú te encontrabas $1 en la calle... No te ibas a encontrar $1 en la calle. Ojo, eso sí te digo que no. Porque no había dólares. O sea, no había dólares en Cuba. Pero habían extranjeros y habían gentes que tenían familiares en la comunidad, o sea, en Estados Unidos se llamaba así. Vale. Tengo fe, vale. Familiares en el extranjero, fe, familiares en el extranjero. Porque la fe se limitaba a eso. Si no tenías a nadie en el extranjero, malvivías, muy mal vivías. Pero los que tenían familiares en el extranjero, pues le mandaban dinero, bueno, o comidas, o lo que fuera, o viajaban ellos con las cosas para traerles a sus familiares. Yo no tenía fe. Vale. Así que a esa altura yo no tenía ni mamá ni papá tampoco. ¿Ya no estaban tus padres? No. Ya, porque mis padres, ninguno de los dos me vieron hacer ni Una novia para David, ni entrar en el Instituto Superior de Arte, porque mi mamá murió cuando yo estaba todavía estudiando el preuniversitario. Tenía 17 años cuando murió mi mamá, y al año y 11 meses se murió mi papá. Pero a él le dio más tiempo de saber
Porque cuando, claro, mi mamá me defendía muy, yo decía, mami, tengo ensayo, y mi papá decía, no, ensayo, no, matemática, tienes que estudiar matemática, que no sacaste buenas notas. Y él le decía, ¿cómo que no sacó buenas notas si sacó 92, por ejemplo? O sea, no, es que ella lo que tiene es que estudiar medicina. Y me decía, ay, chico, déjate de tanta bobería que medicina ni nada. Ella haga lo que ella quiera hacer. Porque mi mamá era una artista. Mi mamá cantaba como una diosa, y era una artista, se disfrazaba, de pronto aparecía disfrazada, para hacernos la vida feliz, para alegrarnos, nos hacía unos shows. Y entonces, no solo a nosotros, sino es que era tan simpática. Y entonces, en ese momento, en que mi papá antes de morir, me decía, pero ¿por qué no estudias medicina, Mari, para cuando yo sea viejito? Porque claro, cambió la estrategia, iba como más... Yo decía, papi, no. Entonces, después supe que mi papá, un tiempo antes de morir, había ido a casa de una persona que era muy importante para nosotras, para mi hermana y para mí, para ellos, que eran amigos, que fueron vecinos en una época, pero nosotros le decíamos a él Papá Peña. Fíjate si lo queríamos, y a la mujer Mamá China. O sea, eran como si fueran unos padrinos nuestros, de mi hermana y mío. Y ahora que estuve en Cuba, la hija de ellos, que es mayor, o sea que sí vivió todo desde ya la adolescencia prácticamente, me dijo, Mari, tu papá se sentó en ese sofá y le dijo a mi papá, ay Peña, Marisabel va a ser artista. Y va a ser buena artista, porque él había ido a la Casa de la Cultura, me había visto haciendo una función de aficionados, de un grupo de aficionados, bueno, de la escuela de preuniversitario. Así que la IA dijo, va a entrar en el Instituto Superior de Arte. Bueno, porque mi papá se muere, yo ya había entrado al Instituto Superior de Arte en ese primer año de mi papá, de yo estudiar la carrera. Ya no estaba mi mamá, pues ahí murió él. Y eso es una pena que no hayan podido ni yo disfrutarlos a ellos, disfrutando mi trabajo, ni ellos, ¿sabes? Justo lo hablábamos muchas veces, de hecho lo hablamos una vez aquí, que era que al final cuando... Yo, por ejemplo, has dicho lo de tu madre, ¿no? Que tu madre se vestía y se disfrazaba y yo me acuerdo, para haceros feliz, y yo me acuerdo mucho de que cuando yo era pequeña, bueno, lo que te contaba antes, ¿no? Del teatro, de que mi madre se curró un disfraz, que tengo mucha ganas, a ver si lo busco la foto cuando baja a Sevilla y te la enseño. Y yo me acuerdo que en los cumpleaños mi madre organizaba las fiestas en casa, organizaba unas fiestas, pero que organizaba una gincana, preparaba ya una piñata, preparaba cosas y hacía toda la parafernalia. Mi madre también era muy artista en ese sentido. Luego cuando ya los últimos años es verdad que ella empezó a hacer también manualidades, dibujaba, y son cosas que ahora las veo y digo, jolín, mi madre, es verdad, todo lo que hace una madre por la felicidad de sus hijas. Y entonces es verdad que, por ejemplo, lo hablaba mucho, ¿no? Con el tema del proyecto, con el patio, las veces que hemos hablado con el patio, yo empecé en el teatro por mi madre y yo levanté el patio estando mi madre al lado. De hecho, dejé de ir al teatro cuando ella me faltó. Y cuando pienso en este proyecto y me viene la ilusión, me entra esa pena de decir qué contenta estoy porque estoy cumpliendo sueños que sé que ella los estaría disfrutando mucho. Pero tienes esa pena de decir, es que no los está viendo. Sí te está viendo. Te está viendo. Y tú lo sabes. Sí. Pero me ha recordado mucho lo que has dicho de eso, de que al final con todo lo que estuviste trabajando y haciéndolo y sobre todo pues eso, ¿no? De que tu madre decía, ¿no? Que la niña estudie arte dramático. Sí, porque ella era una artista. ¿Sabes? Ella siempre decía, me tenía que haber presentado a un concurso que había en Cuba. Bueno, un vecino, para que tengas una idea, un vecino, nosotros vivíamos en una casa y teníamos una casa, ¿no?, al lado, un vecino, y los patios de lavar, el patiecito de lavar, había una distancia, pero estaban como
como si estuvieran como en el mismo lugar, no en el mismo lugar, sino a la misma altura, digamos. Vale. Y cuando mi mamá murió me dijo, él, que además era un médico ortopédico, cirujano ortopédico, que no hablaba muy poco, un hombre muy callado, muy educado, mi mamá era muy amiga de su esposa, las hijas de él, de ellos eran las niñas que cuando nacieron yo las cargaba y yo era chiquita y ella, una niña grande, gordita así, y yo la cargué un día y se me cayó de las manos y se dio un golpetazo en la cabeza. Yo tenía 8 años cuando nació la más chiquita. Y ese señor, el doctor Barrero, me dijo un día, pasado como un tiempo de que mi mamá había muerto, así como 1 mes y pico, 2 meses, me dijo, yo tengo unas cintas porque yo cuando tu mamá lavaba y se ponía a cantar lavando, yo la grababa. Y tengo esas cintas para dárselas a ustedes. Después él murió bastante rápidamente. Nosotros también nos mudamos, cambiamos de casa y ahí ya perdí. Ahora yo estuve en Cuba haciendo una película y fui. Yo paso por esa calle y digo, ay, mi casa, porque es que es increíble como yo sigo mirando y digo, esa es mi casa. Y estábamos en el... Y le llamé al hijo mayor, que es el único que queda ahí en esa casa, de la familia esa, que es mucho mayor que yo. Arístides, Arístides. Y Arístides se asomó y me dijo, Mari, bajó. Bueno, le dije, Arístides, mira a ver, ¿cómo se puede? Revisa a ver si en las cosas de Barrero hay algunas cintas, que esas son que él grababa a mi mamá. Me dijo, voy a llamar a Gema y a Leticia, que son sus hermanas, que viven allá, unas viven en las dos viven en Estados Unidos. A ver si ya saben, porque imagínate tú, bueno, tú hazme la gestión, a ver, si recupero eso me muero ahí. Hablábamos, ¿no?, de lo de que habías venido porque la situación en Cuba no estaba bien, te vienes a España y dentro de por todo lo que pasas, que me acuerdo que me contaste, bueno, que trabajaste en un montón de trabajos, camarera, creo, ¿no? Cuidando niños. Limpiando casa. En un teléfono. Sí, en un 906, un teléfono erótico. Y luego, eso fue en Barcelona, sí, de todos los trabajos que tenía, y luego aparece la figura de Luis San Narciso cuando llegas a Madrid. Sí. Y Javier ya no vive solo, ¿no? ¿O cómo no, fue? Bueno, incluso antes, porque cuando yo llegué a España, todavía no había pasado ni un mes, se iba a rodar aquí una película en Madrid, que es Cosas que dejé en La Habana, ¿sí?, de Gutiérrez Aragón. Entonces el elenco era todos actores cubanos, era una historia cubana con Pepón Nieto, y bueno, fue una maravilla. Y ahí pues me contactan y me dan un personaje. Vale. Dentro de la película. El guionista era Senel Paz, o sea que Senel me llama y me dice, Mari, porque quieren que estés en la película, no sé qué, yo te propuse, no sé. Bueno, el caso es que lo más bonito del mundo es que yo ahí en esa película hago una escena de yo comiéndome un pollo entero, o sea que yo voy con la niña a un restaurante, acaba de llegar de Cuba, y pido un pollo, y entonces digo, ay, qué rico comerme este pollo entero yo, y la niña con su comida, ay, sí, porque yo en Cuba nada más que me podía comer las alitas, nunca ¿sabes? Sí. Esa cosa que era lo que hacía mi mamá. Ah. ¿Sabes? Que mi mamá nunca, yo la vi sentarse a la mesa a comer. Se comía las alitas, si acaso. Y a veces decía, ay, qué ganas tengo de comerme un pedazo de carne, así, sí, nada más con sal. Y a mí me parecía raro eso que ella decía, porque yo estaba comiendo carne, pero claro, las 8 onzas de carne, 6 onzas que daban por persona, ella la de mi papá y la de ella para nosotras. Entonces, y ese personaje, pues yo tenía eso de decir, ay, no, comí un pollo entero, porque yo en Cuba nunca me podía, nada más que me comía las alitas. Entonces, cuando viene Cosas que dejé en La Habana, no, cuando viene Javier ya no, antes de Javier ya no vive solo,
a mí me empiezan a llamar. Bueno, primero conseguí un representante, Cordona Sagasti. Y a través de él, pues me contactan y empiezan a darme pequeños personajes de prostitutas. Hice como 39 prostitutas. Ya yo no sabía mi capacidad creativa para hacerlas distintas una de otra. Pero qué maravilla, porque cómo se aprende cuando las situaciones son complejas, ¿no? Y así yo creo que yo crecí mucho en este país como actriz. Porque era un trabajo laborioso ser, ¿sabes? Hacer tantas prostitutas todas en un mismo periodo de tiempo y que pudiera diferenciarse, ¿no? Eso de que no se solapasen, ¿no? Un personaje con otro. Que no claro, que no dijeran, ay, mira, ya está de nuevo la puta esta aquí. No. Era tratar de buscarle cosas. Era muy, muy bonito trabajo ese. Y después, con los directores que trabajé en esas cosas, siempre me felicitaban, me distinguían. De hecho, Sandra Gallego, que fue directora de Vis a Vis, yo cuando ella viene a trabajar con nosotros en la primera temporada, y ella me dice, Sandra, yo soy Sandra Gallego, y yo le doy mucho gusto. Yo, Marisabel, le dice, sí, yo te conozco. Yo le digo, sí, dice, ¿y tú también me conoces a mí? Digo, ¿yo? Dice, sí, yo te dirigí a ti creo que era Hospital Central o Policía, no me acuerdo. Y yo ella me dijo, ¿tú te sabes alguna canción que no tenga derechos de...? Y le dije, no sé cuáles tienen derecho, cuáles no tienen derecho, creo que son 70 años lo que para los derechos. Dice, no, que no tenga, para no entrar en eso, un pedacito de algo, que sea simpático, que sea movidito. Y dije, mira, un amigo mío inventó una canción que es un poco vulgar, y dijo, bueno, a ver, cántamela, y se la canté, no la voy a cantar porque es un poco fuerte. Y dijo, esa misma, eso está perfecto. Y entonces, y era siendo una prostituta. Y ella me dijo, yo era la que te dirigí cuando hiciste eso. Que cantaste una canción que dijiste, iba caminando por Sagua la Grande, Juana la con su grande. Entonces, y ahí, en ese periodo también es cuando, porque últimamente me la he puesto mucho, la canción de, tú participaste en el videoclip de Agua, de Pau Donés, en Jarabe de Palo. En esa época. En esa época también, sí. ¿no era? Agua, y además antes que la de Pau, hice en el disco 11 maneras de quitarme, ponerme el sombrero de Bosé, ¿no? De Miguel Bosé. Pues ahí yo era la musa de me pongo a pintarte y solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Eso. Yo soy aquella gordita tailandesa, así como con todo un maquillaje en mi cuerpo, todo totalmente llena en la cabeza de flores. Una belleza. ¿Sabes qué película me vi ayer? ¿Cuál? Me la puse a posta. Volver. Volver. Qué bonita. Qué película. Me la puse para recordarla y me acuerdo que te vi. ¿Volver era también ahí, en ese tramo? No. Después ya en Madrid, ¿no? ¿O no? Eso era ya en Madrid. Eso fue en Madrid. Sí. Volver es del año 2000. 2000, sí, 2007. No, 2005. 2005. Yo había venido a vivir a Madrid en 2001 y vine a vivir por Javier Ya no vive solo, que Luis el Narciso, todas esas cositas que me salían todo con globo, todo. Claro, porque Luis el Narciso, para ubicarnos, es uno de los directores de casting más reconocidos del país y es de los que, bueno, Blanca Suárez, ¿no? Belén Rueda. Sí. Globo Media, de hecho, Vis a Vis creo que también. Sí, también él hizo, Tonucha, Andrés, bueno, ellos saben lo agradecidísimas que le estoy porque me dieron la oportunidad de que me vieran, de que ellos mismos me vieran, que vieran un proceso como actriz, como yo tenía ciertas herramientas, no voy a decir que era lo más grande del mundo, pero bueno, ciertas herramientas y que es mi pasión. Y entonces yo siempre les estoy súper agradecida. Y después a todos los directores de casting con los que he trabajado, que han confiado en mi trabajo, a mis representantes, que han querido
tenerme en sus manos, ¿no? O sea, Koldo Nazagasti, que fue gracias a mi amiga Lilian Curie, actriz que vive en el País Vasco, que ella era representada de él y él le dijo, no quiero más nadie, ella me hizo un paquete, me pidió mis cosas, que cuando aquellos eran los cassettes, estos, los videocassettes, estos grandes, los VHS, VHS Betacam, eso. Y ella hizo un paquete y lo mandó por correo. Y le dijo, le puso una cartica, por lo menos mírala. Y fíjate, ella, qué generosidad, porque teníamos la misma edad, éramos actrices las dos, formadas en la misma escuela. Ella es mi comadre. Ella no sabe lo que yo le agradezco. Bueno, sí lo sabe, pero ella es una hermana, para mí es. Ella fue mi primera representante aquí. Sí. No, porque claro, fíjate lo que hizo. Sí, sí. Entonces estuve unos años con Koldo, después estuve con Bellón y Guidera, después de Bellón y Guidera se fue Guidera y se quedó Bellón, y he estado con Bellón hasta hace muy poquito, siempre muy, muy atendida, muy bien. Y ahora, bueno, pues estoy con una nueva agencia que es Curanda Agencia, ¿no? Entonces estoy empezando con ellos y estoy muy contenta. Hemos nombrado varias veces Vis a Vis, sí. Lo que supuso Vis a Vis, que Vis a Vis fue, yo creo que en los últimos años ha sido la primera serie que creó tal boom de el éxito que tuvo, pero aún así se cancela, pero luego viene Fox y la renueva, hasta La Marea Amarilla, que nunca se ha visto nada. La Marea Amarilla se plantó, se sentó delante de Antena 3 y hicieron una sentada. Qué fuerte. Entonces, ese boom se está haciendo una serie, pero la cancelamos, pero la pasamos a Fox, todo el apoyo de los fans, todo lo que sigue, esa gestión psicológica de todo el proceso, de reconocimiento, de exposición, luego el miedo a que se cancelaba pero ha vuelto, ¿todo eso cómo lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, yo te voy a decir, para mí yo tengo 2 momentos claves en mi carrera aquí en España. 3 momentos. Uno es Javier ya no vive solo, el otro es Volver, porque además la relación que yo establecí con todos los compañeros y con Pedro, para mí fue impensable que pudiera suceder. El otro día me encontré con Pedro y fue tan bonito porque él estaba montándose en un coche y el chofer estaba así, ¿no? Y yo lo veo de lejos así, digo, ¡Pedro! Como si fuera Penélope. ¡Pedro! Y voy corriendo así y el hombre como que se puso de parapeto así como para qué. Y él hizo así. Cuando me vio, me dice, bueno, nos abrazamos, ¿no? Que tan bonito, tan compañero. Bueno, fue muy bonito reencontrarme. Ya yo me había reencontrado con él y me había dicho, no me bajes más de peso. Y mira, y ahora cuando me dijo, has seguido bajando, pero estás muy linda, estás muy bien. Bueno, menos mal. Porque yo hubiera querido no bajar más de peso, si él me lo dice. Yo es que tuve una relación con él muy bonita de trabajo, la verdad. Y a nivel humano y todo, a mí ese hombre me llenó un espacio de compañero muy, muy especial. Y Penélope, que después trabajé con ella ahora en la película de Juan Diego Boto. En Los Márgenes. En Los Márgenes. Que me parece una pasada. Sí, una película y ella está brutal, brillante. Es que bueno, todo, porque la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Pero y Juan Diego es un que amor, lo adoro. Muy inteligente, ¿verdad? Ay, es brutal, y una sensibilidad y una delicadeza y una... Es que no, es tan especial, tan generoso. Me gusta mucho porque has repetido mucho la palabra generosidad de los compañeros. Sí. Y que al final creo que es como... No me he dado cuenta. No, o sea, lo has repetido en el sentido de que en el mundo en el que estamos, que es tan complicado y que al final muchas veces vamos con prisa o todos vamos vamos para adelante. Yo, por ejemplo, justo le comentaba a África que justo para venir... llevo una maleta gigante con todo el equipo y he tenido la suerte de que 2 personas, de todas las que han pasado, me han ayudado a poder, han dedicado su tiempo, y me ha sorprendido, o sea, fíjate cómo vamos, y dices tú, jolín, un chico ha bajado y me ha bajado la maleta, todas las... Ay,
porque yo no podía, dices tú, no se dice todo lo que deberíamos, por eso te la he escuchado, le he dicho 2 o 3 veces generosidad, y me parece una palabra muy importante y que la usamos muy poco hoy en día. Sí, para mí, mira, yo no sé si esto es un aprendizaje de la vida misma que he tenido, ¿no? Cuando yo tenía mamá y papá, yo no tenía ningún tipo de carencia ni afectiva, ni ellos me solucionaban la vida dentro de como ellos pudieran, ¿no? O sea, siempre lo tuve muy claro que no. Pero cuando yo ya no tenía mamá y papá, entendí que todo lo que a mí me dieran eran regalos, porque nadie tenía obligación conmigo. Eso te digo no solamente de la gente, es que no, incluso de mi familia, porque mi familia tiene a su vez su familia. Entonces, que mis hermanos me dedicaran tiempo, se preocuparan por mí, que mi hermana Tatiana se preocupara por mí, que yo me preocupara. Ese intercambio, siempre he dicho qué suerte tengo en la vida. Yo tengo muy buena suerte. Yo me he sentido muy arropada, muy apoyada, muy querida, y profesionalmente, que hay de todo, que suceden cosas y que, bueno, una cosa pero yo no me puedo quejar. Y siempre agradezco porque la gente no tiene obligación de ¿sabes? Y cuando te tropiezas con gente tan especial y que son tan generosos, es que no tengo otra palabra. Es que por eso te digo que me parece una palabra muy bonita, porque justo lo hablábamos antes, te acuerdas, fuera de cámara, que al final es que tú ahora mismo nos estás regalando tu tiempo. Estamos grabando un domingo, vamos a decir que es un domingo, estás viniendo aquí y para nosotros, y yo sabes que te lo digo de corazón también, es un regalo también. Y tú estás siendo generosa con nosotras y me estás regalando una vez más mi tiempo, porque yo te meto en cada embolado y tú siempre vienes. Entonces... Bueno, hay que ver quién regala a quién, porque tú me estás regalando esta entrevista, que estoy contando cosas que mira, que me hace bien. Esto es como cuando yo voy a una entrevista, depende, ¿no? Que te sientas más o menos con amplitud y pues yo creo que estoy en una sesión terapéutica. Pues mira. De hecho, cuando pasa el COVID hay un parón muy gordo en la cultura y es verdad que hay ciertas cosas que se han recuperado, pero también ha habido un antes y un después para muchas personas. Entonces, la generosidad de la que tú me estás hablando, es verdad que tú has dicho que es una suerte. Bueno, yo creo que es algo que se proyecta, ¿no? Que al final las personas que tienen buen corazón reciben la energía que dan. Pero el camino no ha sido fácil hasta llegar hasta aquí. Es decir, tú no paras de trabajar en Cuba. Desde pequeñita te subes al escenario y vas proyectando, y oye lo que vas proyectando a esta chica Almodóvar. Vas abrazando a Pedro Almodóvar además, y lo has ido consiguiendo. Entonces eso es perseverancia, pero no has tenido un camino nada fácil. No. Pero el amor hacia tu profesión también te ha hecho insistir. Insistir. Entonces es generosidad, pero tú también desprendes esa generosidad hacia tu profesión y hacia la gente que te rodea. No lo sé. Bueno, me imagino que sí, porque... Que me he puesto yo muy seria a lo mejor. No, me imagino que sí, que yo también he sido generosa y soy agradecida. Y también, no sé, yo en la vida yo creo que todos vamos recibiendo cosas dependiendo de en qué lugar, en qué instante estás colocado, entre quiénes. Y también yo trato de ver, el otro día me hicieron una pregunta, si yo había sufrido bullying o acoso, estas cosas que pasan, ¿no? Por parte dentro de la profesión. Dentro de la profesión. Y bueno, yo tengo mis experiencias de cosas que no voy a contar nunca. O sea, sí, no solamente puede ser que haya sufrido violencia porque un hombre, una pareja, no solamente puede ser un compañero de trabajo,
Puede ser alguien que te hace una estafa. Sí, pocas veces, o sea, o yo no me doy cuenta, yo soy bastante... Yo quiero verlo todo bien. Y a veces probablemente no me doy cuenta de las cosas porque no tengo la mente entrenada para detectar las cosas malas. A mí eso me lo dijo un día mi psicóloga. Sí. Sí, yo hubo una Yo época... necesito una psicóloga. Pues mira, te recomendaré yo la mía. Porque a mí es la que más me agarró. Yo nunca me he visto con una psicóloga. Yo he tenido... Una vez nada más. Tuve, media hora. Yo tuve un par, pero es verdad que con quien estoy ahora, que fue la que me agarró cuando pasó lo de mi madre, él no me ha soltado en todo el proceso, con todo lo del corazón, con todo lo demás, y sigo con ella a día de hoy, y para mí es mi soporte. Y yo me acuerdo que yo estuve viviendo una época fuera, estuve viviendo en Barcelona, y hubo momentos complicados, y yo lo pasé muy mal. Y llegamos como una especie de conclusión por unas historias en general de mi vida, que era porque yo había descubierto lo que era la maldad. Y fíjate que a lo mejor tenía 20 y pico de años. Y me dijo, y era como, te ha afectado tanto porque no concebía que alguien podía hacer tanto daño y que era como que la maldad existía. Entonces, al darme cuenta que la maldad existía, para mí fue como fue un shock, porque no era consciente de que alguien podía hacerte tanto daño. Claro, eso es lo que me pasa a mí todavía, que no soy muy consciente, no me doy cuenta. Pues, María Isabel, estamos casi llegando ya al final de este viaje, aquí desde tu casita en La Habana, con todo lo que hemos hablado aquí en este sofá de confidencias que te habla incluso de mi psicóloga, y cuando lo vea verá, le hace mucha gracia. En todo este viaje, desde que te subes al escenario, Barcelona, Una novia para David, Javier ya no vive solo, Vis a Vis, todo lo que ha pasado, hasta ahora que recién, pues eso, estás con los proyectos que tienes. En todo este viaje, ¿con qué te quedas, María Isabel? ¿Cómo ha sido? ¿Qué te quedarías para esos momentos que a lo mejor estés así y digas, esto me ha compensado, esto me merece la pena? Nunca me he planteado esa pregunta, fíjate, nunca lo he pensado. ¿Con qué cosa me quedo? Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esas yo me quedo. Oh, Así que me quedo con todo. Qué bien. Con lo bueno, con lo menos bueno, porque la vida es un eterno aprendizaje. Porque las cosas pequeñas, ay, Pablo Milanés, aquí estás para ayudarme con esta pregunta tan tremenda que me has hecho. Sí, yo creo que todo suma. Hasta lo malo suma. Sí. Entonces, yo siempre veo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Y esto es un mecanismo de defensa. Hay quien me cuestiona eso, familias que me dicen, Mari, no puede ser que tú todo, estás viviendo esto, estás pasando Yo digo, no importa, esto es hoy, pero mañana, ¿tú sabes cómo hacer mañana? No. Entonces, no quiere decir que yo no me deprima, que hay momentos en que me puedo deprimir mucho y pasarla mal, sufrir, angustiarme, porque hay cosas que son prácticas que no tienes cómo solucionar si no tienes trabajo. ¿Qué haces para pagar la hipoteca? ¿Qué haces para comer? ¿Qué haces para vivir? ¿Qué haces para ayudar a gente que yo sé que necesitan de mí? ¿Sabes? Bueno, en fin, que la vida es normal, como todos la tenemos con estas situaciones. Y eso, me quedo con todo. Qué porque guay. todo es un aprendizaje y un intentarlo. Y que todo suma al final, nunca sabes. Todo suma. Todo. Pues María Isabel, acabamos con un juego. Yo no sé si tú y yo hemos jugado alguna vez al tipo test. Es un juego muy rápido. Son recomendaciones culturales que nos vamos a hacer mutuamente. A ver. Entonces, yo por ejemplo, si quieres empiezo yo. A mí me gustaría, yo siempre os pido que me recomendéis, por ejemplo, una película. No tiene por qué ser actual, puede ser una película que esté en plataformas o una que hayas visto. Si quieres empiezo yo, porque además es que la has nombrado y yo tengo muchas ganas de que la gente vea, por ejemplo, En los márgenes, que es la de
Y creo que ahora mismo, sobre todo, es una película muy importante. Y te van a ver a ti, a Juan Diego, a Luis Tosar, Penélope Cruz. Pues yo también recomiendo esa película, Pues mira. porque además esta película abre no solamente las mentes de lo que está pasando, abre el alma, porque nadie puede ser insensible a lo que está sucediendo, que esa película retrata y cuenta también, desde una postura nada lastimera, al contrario, con una fortaleza del personaje protagonista, con una mujer que lucha y está, y se acaba así esa película con una mirada de... Bueno, Pues mira. así que yo recomiendo En los Es más márgenes. recomendado. Y ahora, son dos recomendaciones más. Una es un libro. ¿Hay algún libro que tengas tú o de cabecera o que te estés leyendo ahora que diga, pues mira este? Recomiendo un libro de un autor cubano que se llama Carlos Pintado, que son poemas cortos japoneses, muy cortos, a veces de 2 líneas nada más. Es un libro de poesía Vale. que se llama ¿Y él cómo se llama? ¿Carlos qué? Carlos Pintado. Vale, estamos buscándolo para que lo esté escuchando en Spotify, lo estamos buscando Carlos aquí. Pintado, que Poemas. además ese libro está publicado en Estados Unidos, está siendo un libro súper leído. ¿Pone Un espejo y otros poemas de Carlos Pintado? No, El árbol rojo. El árbol rojo. El árbol rojo El árbol rojo. de Carlos Pintado. Y es una joya. Yo todas las noches me leo 2 o 3 páginas y me acuesto con la sensación de que he cumplido con mi enriquecimiento espiritual, cultural y de la vida. O sea, Pues lo recomendamos. Yo me estoy leyendo ahora la biografía de Javier Giner, la de Yo Adicto, que de hecho la serie está a punto, bueno, ya han terminado de rodar la serie y la van a, no sé si es en Disney Plus donde la van a emitir, que está, bueno, el que la ha estado dirigiendo y todo. sí. Y me tiene enganchadísima el libro. Es su ¿De biografía verdad? sobre su proceso. Pues me lo vas a prestar. Sí, claro. Pues a mí me encanta la prestadera de libros. Sí, sí, sí. Yo, Yo no se lo presto a todo el mundo, solo a gente de la que pues en Cuba hay confío. un tráfico de todo, de libros, de toda la vida. Yo he ¿eh? perdido muchos libros por prestar. Bueno, yo también he prestado y no, después se me olvidó. Yo anotaba, yo tengo en La Habana un armario, bueno, mi casa había una... Mira, yo leía antes de saber leer, porque mi mamá nos leía, mi hermana Tatiana, que es mayor que yo, aprendió a leer sin ir a la escuela todavía, y entonces en mi casa mi mamá leía muchísimo, una mujer que estudió hasta 2º grado nada más, y tenía una cultura, leía desde Thomas Mann hasta, no sé, todo. Ella, hasta los cuentos de Decamerón. O sea, y entonces yo soy una lectora ávida. Hace mucho tiempo que no leo, desde Vis a Vis. Ahí tengo que reconocer que ahí tenía que estudiar tanto que he perdido un poco el hábito. Y después la vida y todo esto, Claro. en fin. Sí, que son etapas también de que se Sí, toma sí. bien. Ahora no estoy leyendo mucho, pero siempre he leído como una desaforada. O sea, así estuviera llegando de una fiesta con 2 o 3 copas de más. O terminar de hacer el amor con un guapetón al lado. Pues yo cogía mi libro y ya está. ¿Sabes? Eso, Pues- así terminaba mi noche siempre. Pues te lo dejaré, pues ya te digo, a mí me tiene enganchadísima. Sí, además sí. Javi es un hombre tan maravilloso y tan interesante, tan... Que, como lo cuenta, es... Y además, mira, qué maravilla hacer ese libro, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. Es para quien no lo sepa, habla sobre su adicción, sobre todo el proceso de rehabilitación que llevó, y lo cuenta él desde primera persona, pero lo cuenta con una, no sé, una forma muy, entre a veces hace broma, otras veces se pone más serio, es muy sincero contando la historia, y entonces hay trozos en los que todo el mundo se puede sentir identificado por diferentes momentos de su vida o por... Yo creo que por autoenjuiciamiento que muchas veces tenemos incluso de nosotros mismos, la forma en la que nos vemos. Y yo te digo, el libro me qué maravilla. me tiene ahí todo el rato. De hecho, me lo traigo en el tren, vamos. ¿Cuándo me lo vas a...? ¿No lo has terminado? No lo he terminado. Ay, qué pena. No, pero en la próxima que subo te lo traigo. ¿Vale? Sí. También existe el correo, tú sabes, ¿no? Es verdad. Bueno, yo también lo puedo comprar, No. qué morro tengo. Te lo dejo. Es que me encanta esa cosa de prestarnos libros, es como... También porque cuando tú intercambias libros,
también tú estás conociendo a la persona desde esa lectura, a la persona que lo lee. Bueno, yo lo tengo lleno de anotaciones, y de post-it. Oye, eso, no, imagínate tú, peor todavía. Yo no anoto. Debe ser porque en Cuba, como era muy... Y además, como había también censura de libros, por ejemplo, yo me leí todo Milán Kundera gracias a mi director de mi primera película, que era un hombre que tenía una biblioteca, y además, él nos introdujo a nosotros, a todo el equipo de Una novia para David, Orlando Rojas, que es mi padre artístico, el que me formó, el que me hizo... Pero la cantidad de literatura que estaba censurada en Cuba, que no podíamos leer, él la conseguía. Y nos decíamos por teléfono, tengo unos zapatos checos. Y ya yo sabía que me estaba hablando de Milán Kundera. Y así entonces era como un lenguaje, porque teníamos siempre la sensación de que nos oían las conversaciones. O sea, fíjate tú, la paranoia, no sé si había paranoia o era verdad que te interceptaban. Yo no lo sé, nunca lo sabía. Entonces, pues ahí. Qué bien, pues yo no te preocupes que yo en la próxima te la Me acuerdo del libro primero que me compré cuando llegué aquí a España, que tuve mi primer dinerito que pude comprarme un libro. ¿Cuál fue? Sostiene Pereira. No lo conozco. Pues es un autor portugués. Es un libro delicioso. Ahora se me olvidó el nombre del autor. Bueno, lo buscamos y no, es que esto fue cuando llegué a Madrid, en 2001. No cuando llegué a España, porque yo pude comprarme un libro cuando hice Javier ya no vive solo. Mientras tanto los amigos me prestaban. Bueno, pues están los amigos. O me regalaban por mis cumpleaños. A mí mi tía siempre me regala por mi cumpleaños. Ay, no, pero ¿cómo se llama? Es que he leído tanto en la vida también. No te preocupes, bueno. luego lo buscamos y lo ponemos rotulado. Sí. Y bueno, María Isabel, que llegamos al final de este viaje. Mira, yo es que ya me vi aquí George Stigler, el economista como predicador y otros ensayos. Por su madre, yo de economía eso sí que no leo nada. Yo tampoco, por eso digo, yo ese no lo conozco de nada. No, ni yo tampoco, que voy a ir de la economía menos. Bueno, María Isabel, de economía no, pero de otras cosas hemos hablado muchísimo. Sí. Y solo quiero darte las gracias por seguir a mi lado delante y detrás de las cámaras. Que siempre. Tengo mucha suerte de tenerte cerquita. Ay, mi niña, suerte tengo yo. Y que todo lo que has proyectado y que has deseado en este mágico lugar y cada noche en casa, que eso hay que pensarlo siempre antes de dormir también, proyectarlo, que se cumpla y que celebremos y brindemos. Lo mismo para ti. Gracias, corazón. Nos sigamos viendo. Yo estoy segura que yo proyecto que tus sueños se van a cumplir. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias. Ojalá. Así será. Ojalá. Ya me lo dirás, me lo contarás. Prometido. Aquí también nos sentamos y lo celebramos. Sí. Gracias. A ti.